Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y vamos a explicar hoy lo que es la suma de vectores por el método de la cabeza con cola, que es el método geométrico, y también por el método algebraico, que es sumar componentes a componentes. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos en el plano bidimensional, o sea en R2, dos vectores, un vector U y un vector V. La dirección del vector U es θ y la dirección del vector V es alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder aplicar la suma del vector U con el vector V? Pues, inicialmente colocamos a nuestro vector U, ¿vale? Vamos a colocarlo por acá, veamos cuánto mide y su inclinación, más o menos. Tenemos esto y lo ubicamos por acá. Este como tal, más corto, aquí. Este es nuestro vector U, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar el inicio del vector V, que está aquí, y lo colocamos al final de nuestro vector U. O sea, lo colocamos aquí, en el final. ¿Qué significa eso? Vamos por aquí a copiar la inclinación del vector V, que es esta, y hacemos esto. Colocamos ahí a nuestro vector V. Y listo. Este es el método de cabeza con cola. Colocar, ojo, la cola de uno en la cabeza del otro. Y así. Entonces, el vector V es un vector que va desde el principio del primer vector, que es este, ¿vale? O de la cola del primer vector, que es ese, a la cabeza del segundo vector, que está acá. O sea, va de aquí a acá nuestro vector U más B. Es decir, voy a colocarlo en otro color, por ejemplo, en azul. El vector U más B es este vector que estás viendo en pantalla. Ahí está. Va desde aquí hasta acá. Ese es el vector U más B. ¿Listo? O lo pondré por acá mejor. Este es el vector U más B. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, quiero saber la magnitud del vector U más B, ¿cómo la hallo? ¿Cómo la encuentro? Y además su dirección. Pues esto va a ser muy, pero muy fácil. Porque mira, sabemos, voy a dibujarlo por acá, que la dirección del vector U es θ. O sea, tenemos por aquí nuestro eje horizontal. Voy a colocarlo delineado. Ahí está. Y esto va a ser θ. ¿Listo? Y también sabemos que aquí tenemos un eje horizontal y la dirección del vector V es alfa. O sea, el ángulo que forma con el eje X positivo es alfa. O sea, este ángulo que está aquí lo puedes ver que es alfa. Listo. Entonces, mira lo siguiente. ¿Cuánto valdrá el ángulo que puedes ver aquí? ¿Cuánto valdrá ese ángulo? Pues muy fácil, vamos a encontrarlo. ¿Y de qué forma vamos a encontrarlo? Pues muy simple. Yo sé, todos sabemos, que, vamos aquí a borrar un momento esto. Yo puedo aquí, digamos, darle a seguir o expandir un poco el vector U. Aquí está. Voy a expandir la línea del vector U. Entonces, yo sé que este ángulo que está aquí es θ. ¿Listo? Yo sé que este ángulo que está acá, todo esto es alfa. Entonces, para que lo tengas claro, el ángulo en una recta plana, o sea, el ángulo que va desde aquí hasta, vamos a hacerlo un poco más delgado, el ángulo que va desde aquí hasta acá, todo ese ángulo, como es un ángulo llano, mide 180 grados, ¿vale? Porque es una misma recta, o un mismo segmento. Pero, como yo sé que este ángulo que está aquí, ¿cuánto mide? Pues ese ángulo va a ser alfa menos θ. Pues como todo esto mide alfa y esto que está aquí mide θ, entonces este ángulo va a ser alfa menos θ, ¿vale? Y entonces, como yo sé que todo el ángulo de aquí a acá es 180 grados, entonces lo que me sobra, que es esto, va a ser 180 menos alfa menos θ. Es decir, que esto que está aquí, o lo pondré mejor en otro color para que no se confunda, este ángulo acá va a ser 180 grados menos alfa menos θ, ¿vale? O sea que ese ángulo va a ser 180 grados menos alfa y menos por menos me da más, sería más
teta. Y ahí está. ¿Vale? Entonces esa es la forma correcta de encontrar el ángulo ese que está ahí, el ángulo entre los dos vectores, ya armando el triángulo. Entonces, lo demás lo voy a borrar, ¿vale? Borremos todo para no confundirnos más. ¿Vale? Y tenemos eso que está ahí, que va a ser 180 menos alfa más teta. Ahí está. Entonces, lo que mide el vector u desde aquí hasta acá es la norma del vector u. O sea, se escribe como norma del vector u. Y lo que hay desde aquí hasta acá es lo que mide el vector v. O sea, norma del vector v. ¿Listo? Entonces, yo sé que lo que está en azul, o sea, lo que hay desde aquí hasta acá, es la norma del vector u más b. Es decir, borremos esto, sería norma del vector u más el vector v. Ahí está. ¿Vale? Entonces, como yo conozco este ángulo que le pondré, por ejemplo, phi, ese ángulo phi, que es este ángulo que está acá, es 180 grados menos alfa más teta, yo puedo usar la ley del coseno para poder saber cuánto es u más b, o la norma u más b. Me dice que la norma de u más b, o sea, la longitud de este lado, elevado al cuadrado, es igual a la longitud de este lado, que es norma de u, elevado al cuadrado, más la longitud del otro lado, que es norma de b, elevado al cuadrado, menos 2 veces el producto de las longitudes que están aquí, que son las que están al lado del ángulo conocido, que es norma de u por norma de b, por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, o sea, el ángulo conocido, que es el ángulo phi, que está aquí, coseno del ángulo phi, ¿vale? Y esa es la relación que me permite a mí poder encontrar la norma de el vector u más b. ¿Listo? Esta es la parte geométrica, la forma geométrica de hacerlo, que es un poco más compleja y más larga y todo eso. Por ejemplo, supongamos que el ángulo teta es 30 grados y el ángulo alfa es 60 grados. Por lo tanto, el ángulo phi, que es el ángulo que está aquí, ¿cuánto sería? Pues sería 180 menos 30, bueno, menos alfa, que es 60, perdón, más teta, que es 30. O sea, me quedé que phi es igual a 180 menos 60, que es 120, más 30, que es 150 grados. Y listo. Ese sería mi ángulo phi. Y así, pues yo aplicaría la suma de los ángulos, perdón, la suma de los vectores. Esa es la forma geométrica de hacerlo, ¿bien? Pero ¿cuál sería la forma algebraica, que sería un poco más sencilla? Pues mire lo siguiente. De nuevo el mismo ejemplo, tenemos el plano, ¿vale? Este es el eje Y, este es el eje X, tenemos por aquí al vector V, tenemos por acá al vector U, este es un ángulo θ y esto que está aquí es un ángulo alfa. Bien, entonces se sabe y es claro que, por ejemplo, yo puedo colocar aquí el vector U por aparte. Y como este es mi horizontal y este es mi ángulo θ, yo puedo colocar por aquí la componente en X, U de X, y la componente en Y del vector U, que es U de Y. Entonces, yo puedo encontrar quién es U de X y quién es U de Y. Lo demostramos en el video de vectores en R2, que la componente X del vector es la norma del vector multiplicada por el coseno del ángulo θ. Bien, y la componente en Y es la norma del vector multiplicada por el seno del ángulo θ. Una forma de recordarlo es que siempre la componente más lejana al ángulo es con el seno, que es U de Y, y la componente más cercana al ángulo es con el coseno, que es U de X. ¿Listo? Entonces, de igual forma el vector V, que está por acá, tiene una componente en X, Vx, y una componente en Y, Vy. Y el ángulo que forma es alfa. Entonces, ¿quién sería Vx? Pues Vx sería la norma del vector V por el coseno del ángulo alfa. Y Vy va a ser la norma del vector V
por el seno del ángulo alfa. Entonces, la suma de mis vectores u más b, ¿cuánto sería? Pues yo, por ejemplo, diré que u más b es igual a un vector r cualquiera, ¿vale? Un vector resultante. Entonces, mi vector resultante r tendrá componentes. Una componente en x, r de x, y una componente en y, r de y. ¿Quién va a ser r de x? Pues muy fácil, va a ser sumar las componentes u de x más vx. Y la componente en y, r de y, va a ser sumar la componente en y en u más la componente en y de v. Y listo. Haciendo eso tenemos ya nuestro vector resultante, es decir, que nuestro vector r, o suma, que es u más b, sería r de x, que va a ser u de x, que es norma de u, por coseno de teta, más vx, que es norma de b, por coseno de alfa, coma, r de y, que va a ser u de y, que es norma de u, por seno de teta, más vy, que va a ser norma de v, por el seno del ángulo alfa. Y ahí está. Eso que está ahí nuestro vector resultante. Bien, entonces chicos, ya expliqué, digamos, un poco sobre suma de vectores, tanto de la forma geométrica como la forma algebraica. Entonces en los próximos videos estarás viendo ejercicios y problemas referente a esto, ¿vale? Entonces, chicos, no se olviden suscribirse, dejar su like y compartir el video con sus compañeros. Recuerda que es totalmente gratis y sería de mucha ayuda para mí para seguir creciendo. Nos vemos.